días a todas y a todos quienes me están escuchando. Yo soy Jennifer Márquez, soy matrona de profesión, soy mamá y soy magíster en antropología. Y hoy día quisiera compartir con ustedes una información que es muy importante para poder acompañar a las mujeres durante su trabajo de parto y parto, y es sobre la fisiología del dolor. Y en relación a lo que es la fisiología, me gustaría poder compartir con ustedes también todos los componentes que tiene desde lo que es el proceso de acompañamiento del parto y por un lado comprender toda la neurofisiología del dolor, ¿sí? Poder también conocer que el proceso del dolor del parto es lo que más hemos escuchado, pero que también el parto puede ser placentero y también darnos cuenta que hay muchos aspectos que no tienen que ver con la neurofisiología y que tienen que ver con aspectos sociales y culturales que también influyen en cómo nosotros percibimos el parto, principalmente cómo lo percibimos doloroso o placentero. Entonces, eso es lo que hoy día vamos a conversar. Y para iniciar, me gustaría leerle una frase de una obstetra del año 1940 que señala lo siguiente: no existe ninguna función fisiológica en el organismo que resulte dolorosa en condiciones fisiológicamente normales, en estado de buena salud. Lo mismo debería suceder con el proceso del parto. En ninguna otra especie animal, el proceso del parto está asociado a dolor o a sufrimiento de algún tipo, salvo en condiciones patológicas o en situaciones no naturales como se pueden dar en cautividad. Este es un párrafo en el fondo de un libro de una obstetra que en el año 1940 empieza a estudiar la fisiología del dolor y principalmente empieza a tratar de buscar razones por las cuales a las mujeres les duele el proceso del parto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque pareciera ser que cuando hablamos de parto natural, hoy día, en la actualidad, como que fuera algo nuevo, ¿cierto? Y entonces ustedes se encuentran con titulares como la tendencia de parir natural, y la verdad que no es algo nuevo. Las mujeres siglos por siglo han parido natural y lo que es nuevo es parir con anestesia. Eso sí que lleva muy pocos años en la evolución de la humanidad, ¿sí? Entonces, para eso es súper importante comprender que el proceso del parto, principalmente el dolor que se pueda generar, es un dolor fisiológico, ¿sí? Que es distinto a otros dolores que nosotros podamos tener o otras dolencias. También es importante saber que esto va a ocurrir en una parte de nuestro cerebro, ¿sí? Que hace que sea inconsciente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es probable que este dolor no lo recordemos como si recordamos otros dolores de nuestra vida. Y también es importante conocer que el dolor del parto tiene un ritmo que no es siempre igual durante todo el proceso, ¿sí? Y es lo que vamos a ir profundizando durante esta clase. Y para repasar un poco qué es lo que es la fisiología y cómo se transmite el dolor, les puse este esquema, que es un esquema muy básico y en el fondo tiene como intención poder acercarla un poquito a lo que probablemente ustedes ya han visto en su formación de pregrado, que tiene que ver cómo se genera el dolor básicamente. Y para que haya dolor, en el fondo tiene que haber la activación de un receptor, y que en el caso del dolor se llaman nocioceptores, y estos receptores están a nivel periférico. Entonces, lo que tiene que haber es que se active, por ejemplo, si yo me pego ahora en el dedo, que se active este receptor, que es el de tacto-presión en el fondo, y al activarse envía una señal a nuestro cerebro, ¿sí? Que es la línea roja que ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Que llega primero llega a nivel de la médula espinal, sube por nuestro sistema nervioso hasta el tronco encefálico, ¿sí? Llega a esta parte encefálica, en el fondo al tronco, donde pueden estar alojadas el instinto, las emociones, el sistema límbico, ¿cierto? Y luego llega a nuestra corteza cerebral. Cuando llega a nuestra corteza cerebral, se devuelve con la línea azulita que ustedes pueden ver ahí, se devuelve con una vía en el fondo acá, que va a ser la vía que nos va a hacer que sintamos el dolor de una u otra manera. ¿Sí? Entonces siempre tiene que haber también una respuesta. Entonces primero tenemos una señal que manda la transmisión del dolor y luego viene la sensación del dolor y la respuesta que yo voy a tener. Por ejemplo, esta respuesta puede ser una respuesta verbal o motora. O sea, si yo me pego en el dedo, probablemente, instintivamente, me voy a tocar, me voy a hacer algo, y si me pego muy fuerte, capaz que también tenga una respuesta verbal, ¿sí? Y voy a hacer algún sonido o algo, ay, me pegué, algo voy a expresar.
Entonces, básicamente, para que haya dolor, tiene que haber una activación de receptores periféricos que, como ya les mencioné en el caso del dolor, se llaman nocioceptores. Entonces, hay un estímulo físico, que en el caso del parto es el útero que está mandando alguna señal, la vagina, la vulva, los músculos del periné. También tenemos fibras nerviosas, vías neurológicas y núcleos centrales. En el fondo, esta transmisión pasa como por carretera, ¿cierto? Que son estas líneas que van subiendo y van llegando a distintos niveles que vamos a ir viendo en donde el dolor se va modulando. Y también tenemos neuromediadores químicos, o sea, cuando se está haciendo esta señal, el cuerpo está liberando ciertas sustancias químicas como oxitocina, adrenalina, prolactina, cortisol, endorfina, encefalina, serotonina, noradrenalina, endocannabinoides, en el fondo ciertas sustancias que están activando, ¿cierto? Estas vías que son como estas carreteras o están pasando por estas carreteras para ir a distintas partes del sistema nervioso central hasta llegar a nuestra corteza cerebral y tener la percepción del dolor. Entonces, cuando tenemos esta modulación central, vamos a tener que esta señal que activó este receptor periférico va a pasar por distintas etapas. La etapa más básica es que va a llegar a la médula espinal, ¿sí? Y acá es donde tenemos a veces respuesta también. Y acá es donde tenemos el reflejo. Por ejemplo, cuando una transmisión llega hasta el nivel de la médula espinal y logramos inmediatamente tener una reacción, esto no subió por todo el sistema nervioso central y no llegó al cerebro, sino que inmediatamente lo sacamos porque hay un reflejo que nos hizo sacar. Por ejemplo, cuando estamos tocando una estufa que está caliente, inmediatamente sacamos el dedo, ¿sí? Es porque también el sistema está diseñado para que en ciertas condiciones puedan actuar nuestros reflejos, como es lo que sucede cuando se activa la respuesta inmediatamente a través de la médula espinal. Cuando la respuesta va subiendo, en el fondo la señal ya pasó por la médula, subió hasta el tronco cerebral, donde están alojadas principalmente la función autónoma, las reacciones, también las reacciones, las funciones de supervivencia y el instinto. Vamos a tener otro tipo de respuesta. Sí, es súper importante el tronco cerebral porque en el fondo acá es donde actúa la gran mayoría de nuestras funciones. O sea, hoy día yo estoy hablando con ustedes, pero a la vez mi cuerpo está respirando, el corazón está latiendo y eso es principalmente porque está actuando a través del tronco cerebral y gran parte del instinto está funcionando ahí, ¿sí? Y subiendo por esta en el fondo subiendo porque queremos llegar al cerebro, ¿cierto? Entonces subiendo por estos centros moduladores vamos a llegar al sistema límbico. Y acá también otro centro importante porque acá es donde están alojadas las pulsiones emocionales, los sentimientos, los recuerdos, la memorización, en el fondo todas las percepciones, las vivencias que nosotros tengamos, en este caso relacionadas con el dolor, van a quedar alojadas acá. Si yo tuve una mala experiencia, por ejemplo, de niña y me quemé y esta quemadura fue profunda y me generó mucho dolor, mucha angustia, mucho miedo, a lo mejor hospitalización, los recuerdos que yo tengo cada vez que me queman van a actuar directamente a través del sistema límbico e inmediatamente me va a generar una sensación emocional negativa. ¿Sí? Entonces eso también es importante de cómo en el fondo las experiencias que estoy viviendo pueden quedar alojadas en este sistema límbico. Y luego el último nivel en el fondo de la modulación central tiene que ver con la corteza cerebral. Y acá es donde están alojadas nuestras funciones intelectuales, nuestras estrategias, cómo interpretamos, cómo evaluamos también la percepción que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces es súper importante saber que vamos a tener, el dolor va a depender de reflejos, de instinto, de emociones y de pensamientos también. Entonces el dolor va a tener muchos componentes, ¿sí? Que van a estar influyendo en cómo yo percibo el dolor. ¿Sí? ¿Y cuál es mi experiencia del dolor, en este caso en el dolor del parto? Y es, por un lado, uno podría decir que es muy complejo, ¿cierto? Porque, bueno, muchas cosas pueden estar generando esta percepción del dolor, pero también me da muchas oportunidades, porque cuando acompañamos a las mujeres podemos actuar de diferentes maneras para ayudarles a transitar el dolor del parto. Y como yo les decía, existían fibras nerviosas, ¿cierto? En el fondo, como estas carreteras por donde va a pasar el dolor. Y acá es importante, de manera muy resumida, ¿cierto? Explicarle que el dolor va a pasar por dos fibras distintas. Una van a ser las fibras alfa, beta y delta, que son mielinizadas. ¿Y qué significa eso? Que son de conducción rápida, que pasan, es como que yo pasara por una carretera, por una autopista central. ¿Sí? Y van a haber otras fibras nerviosas, que son las fibras C, que son amielínicas, que son de conducción más lenta. ¿Sí? Y es como pasar por un camino de ripio, en el fondo, de tierra, de campo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el fondo
van a haber algunas estimulaciones de receptores o de nocioceptores que van a pasar por fibras muy rápidas, entonces van a llegar rápidamente al sistema nervioso, al cerebro, y otras que van a ir más lento. Y cuando aplicamos los métodos no farmacológicos, nosotros intentamos, ¿sí?, que la gran mayoría pase por esta conducción rápida, o sea, por la fibra alfa, beta o delta, ¿sí?, para que lleguen antes que en las fibras, en el fondo la señal que está llegando por las fibras de conducción lenta, ¿sí?, que generalmente tiene que ver con el dolor que se está generando por el estiramiento del periné, por las contracciones uterinas, ¿cierto? Entonces, en el fondo, siempre intentamos que actuar a través de la conducción rápida, ¿sí?, que van a ser las fibras mielínicas. Y es importante conocerlo en el fondo, que los métodos no farmacológicos pueden estar actuando también a través de estas fibras. Y una cosa importante de conocer también de la fisiología es la teoría de la compuerta, que es una teoría muy antigua, pero en el fondo que nos viene a señalar que es importante también saber que cuando estamos frente a un estímulo doloroso y a la vez estamos con otros estímulos o activando otros receptores periféricos, ¿sí?, también estamos generando una inhibición de este dolor. No solamente en la respuesta, no solamente que vamos a pasar por las vías más rápidas, en el fondo vamos a ir, en el fondo, por ponerle un ejemplo, si nosotros estamos frente al dolor del parto, porque este dolor se está generando porque se están estirando los músculos del periné y estamos generando una transmisión del dolor a través de una fibra semielínica, si yo activo otro receptor, como por ejemplo en un receptor térmico, y este está llegando por la fibra alfa delta, o sea, por una transmisión rápida, no solamente estamos actuando a ese nivel, la teoría de la compuerta dice que a la vez no solamente llega más rápido, sino que a nivel de la zona de la médula espinal está cerrando la compuerta del dolor. Entonces, no solamente actúa a los niveles más altos, sino que también actúa a los niveles más básicos. Y por lo tanto, la activación de este receptor periférico, en este caso térmico, que sería el calor, ¿sí?, está liberando sustancias químicas, ¿sí?, que está haciendo que se cierre la puerta o la compuerta por donde está llegando la señal del estímulo doloroso, que en este caso podría ser el estiramiento de los músculos del periné, ¿sí? Entonces también, por un lado tenemos las en fibras, que son las vías o las carreteras que yo les mencionaba, pero por otro lado también tenemos la modulación química que me está ayudando a que yo pueda percibir el dolor de menor intensidad. Y aquí yo les quiero mostrar un video que puede explicar o que les puede ayudar a entender el cómo en el fondo la liberación de estas sustancias químicas, ¿sí?, a través de la teoría de la compuerta, inhibe o cierra la puerta, ¿sí?, para que lleguen estas transmisiones para que no lleguen en el fondo esta transmisión del dolor. Se las voy a poner de nuevo para que lo vamos viendo, ¿sí? Y ustedes vayan viendo cómo, en el fondo, las pelotitas rojas, en la medida que se activa, empiezan a disminuir. Entonces aquí vemos cómo llega el estímulo doloroso, cómo empiezan a liberarse estas sustancias rojas, en el fondo, que es la que genera el dolor, y a la vez cómo al generar el tacto se empiezan a liberar las verdes, y las verdes van cerrando la compuerta, y lo que va llegando después, en el fondo, es la percepción del tacto, ¿sí?, o del alivio del dolor. Y eso es un poco, de manera resumida, lo que es la teoría de la compuerta, y que nos ayuda a entender en el fondo que los métodos no farmacológicos, aplicando o activando otros receptores, por diferentes formas, están llevándonos a aliviar el dolor, ¿sí? Ya sea activando fibras mielínicas que pasan más rápido y llegando antes que la percepción del dolor, o activando la teoría de la compuerta, en el fondo cerrando, ¿sí?, la puerta para que el estímulo doloroso llegue muy, muy tardío, ¿sí?, o en algunos casos no llegue, que es lo que pasa cuando nos pegamos de manera más superficial en el dedo y rápidamente nos sobamos, pareciera ser que el efecto ya no llegó, ¿sí? Y que en el fondo la percepción del dolor es casi nula versus cuando nos pegamos y a lo mejor no tenemos esta posibilidad de sobarnos el dedo o de aplicar alguna técnica, ¿sí? Entonces eso es súper importante también conocer. Es importante conocer también dentro de lo que es la neurofisiología,
que tenemos presente el sistema simpático y parasimpático. Y por lo tanto, esto también va a influir en la percepción del dolor. ¿Sí? Durante el proceso del parto, es importante que el sistema nervioso parasimpático, este sistema que nos mantiene en equilibrio y relajación o calma y contacto, esté presente para que podamos liberar oxitocina endógena, endorfinas, que nos ayuden a aliviar el dolor. Si estamos en estado de alerta constante con el sistema nervioso simpático muy activado o sobreactivado, nos va a tener de manera constante en esta activación o alerta o en este estado de lucha o huida, en donde por lo tanto relajarme o liberar oxitocina endógena o endorfina va a ser mucho más difícil. Entonces también es importante trabajar en estos componentes en el fondo para poder hacer frente a aliviar el dolor del parto y poder comprender la fisiología. Y entonces, si nosotros entendemos los componentes del dolor, vamos a tener que, tenemos tres componentes que es súper importante comprenderlos porque de aquí va a derivar en qué manera nosotros vamos a tener de acompañar el dolor del parto. Y yo hace un momento les mencionaba que como existen distintos niveles donde nosotros podemos percibir el dolor, pues pudiésemos ver que es muy complejo, ¿cierto? El dolor en general es algo muy subjetivo y el dolor del parto más subjetivo aún, ¿sí? Sin embargo, el que tengamos varios componentes es interesante porque nos da más herramientas para que podamos actuar en cualquiera de estos componentes, ¿sí? Según las necesidades de las mujeres, para ayudarles a sostener su trabajo de parto. Y por un lado vamos a tener este componente que es el dolor físico o el componente sensorial discriminativo, que en el fondo tiene que ver ya sea cuando los músculos o los órganos están generando un estímulo doloroso, que es básicamente el dolor físico del parto, pero también vamos a tener otro componente, que es el motivacional afectivo, donde actúan factores personales, ambientales, experiencia previa, y aquí es donde el dolor se puede transformar en un sufrimiento. ¿Sí? El dolor físico en el fondo puede pasar a ser un sufrimiento. Si cuando una mujer se siente violentada, cuando una mujer no está acompañada, cuando una mujer también tiene experiencias personales previas difíciles, como por ejemplo haber tenido un abuso sexual, en su infancia, adolescencia o en su vida adulta, como ya les mencionaba, haber tenido un parto muy traumático, en el fondo esa mujer probablemente la percepción del dolor que tenga va a ir más allá del dolor físico que pueda tener, sino que va a estar relacionado con un sufrimiento. Cuando la mujer dice, no, yo sufrí mucho en el parto, y cuando empezamos a indagar, muchas mujeres lo asocian por esta mala experiencia que tuvieron de su proceso. Entonces, eso también es súper importante porque nosotras, que acompañamos a las mujeres durante su proceso de parto, podemos actuar en este parto que estamos acompañando, pero también repercutir en las experiencias posteriores si esta mujer tiene más hijos, y no solamente en ella, sino que en su descendencia. ¿Sí? Esta mujer va a transmitir un mensaje de la experiencia de parto a otras mujeres, ya sea a sus hijas, a sus amigas, a sus familiares. ¿Sí? Entonces también nosotros no solamente estamos acompañando a esa mujer, estamos acompañando a una descendencia. ¿Sí? Entonces eso también es súper importante considerarlo y ser conscientes de eso. Y hay otro componente muy importante que tiene que ver con el cognitivo valorativo, y en el fondo aquí sí que importa la información y las expectativas que tengan las mujeres, y en donde la educación prenatal cobra una importancia muy, muy relevante, ¿sí? Acá es donde va a actuar la corteza cerebral, ¿sí? Son mujeres que en el fondo, o personas que en el fondo comprenden cuál es la importancia de tener un proceso natural de parto, un proceso fisiológico en donde haya liberación de endorfina, de oxitocina endógena, y por lo tanto toman una decisión de tener un parto natural o de transitar el dolor del parto sin ningún medicamento. Y esta mujer en el fondo no significa que no tengan un dolor físico. Sin embargo, este componente cognitivo valorativo les permite sostener su parto. ¿Sí? Son mujeres que dicen, yo sentí que me dolió mucho, 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 sin embargo lo volvería a hacer. Sí, porque la experiencia o lo que tuve después de esta experiencia fue tan importante para mi posparto, para mi guagua, para etcétera, que en el fondo yo lo sigo haciendo. Son estas mujeres que, a pesar de que uno las ve, que les duele, que se manifiestan, ellas sostienen su idea, ¿sí? Y en su proceso cognitivo saben la importancia y están en todo el rato reforzando su idea y sosteniendo su idea, aunque obviamente no es fácil porque el dolor físico está presente, ¿sí? Y a veces incluso también los componentes motivacional afectivos también están presentes, para bien o para mal. No es fácil sostenerlo, pero sin embargo sus expectativas de tener un parto natural
la ayuda a sostener. Y también esto puede ser al otro lado, ¿sí? Mujeres que su expectativa es tener analgesia epidural, entonces cuando no reciben una analgesia epidural, en el fondo su experiencia de parto puede ser muy negativa por no haber cumplido las expectativas que ya tenían, que era tener la analgesia epidural inmediatamente cuando llegaran al hospital o a la maternidad o al lugar donde iban a parir, ¿sí? Entonces también es súper importante y aquí es donde cobra mucha importancia que las mujeres reciban información real durante el proceso de gestación y la educación prenatal, es fundamental. Un poquito profundizando en el dolor físico, también es importante saber que van a haber diferentes componentes en el fondo del dolor físico. Por un lado tenemos el componente visceral y en el fondo es el útero. ¿Sí? Esta primera fase del trabajo de parto, esta distensión y microlesiones que se producen en el cuello del útero cuando el cuello del útero se empieza a dilatar, la distensión también del segmento inferior, la distensión de los ligamentos, la compresión de los nervios. En, la compresión también de la articulación de la pelvis, ¿sí? Van a hacer todo esto, esta primera fase del trabajo de parto. También tenemos un componente somático, en el fondo la parte de la vulva, la parte de la vagina, del periné, que en la segunda fase del parto se empieza a estirar, se empieza a dilatar, a distender, a elongar y que también empieza a generar un dolor físico. Pero también tenemos un dolor físico que es generado por una isquemia del músculo uterino, básicamente por una acidosis que se produce en el músculo uterino y que no es fisiológico. Y generalmente esta isquemia del músculo uterino se produce por intervenciones innecesarias, ¿sí? Básicamente mujeres que están con oxitocina sintética y que por lo tanto están teniendo más contracciones de lo que su cuerpo a lo mejor sostiene, mujeres también que están transitando con una distosia del trabajo de parto y que también se está generando una acidosis y que en el fondo ya no es una contracción o expansión del cuerpo o del útero, sino que es una hipercontractura, un espasmo uterino, y eso también genera mucho más dolor, y es un dolor físico. Y en relación a lo que es este espasmo, ¿sí? O este útero espástico, como lo llama la autora Casilda Rodríguez, ¿qué sucede acá? En el fondo, ella analiza los libros de fisiología de 1940, lo que escribían en esa época los médicos, y que trataban de explicar por qué el útero en el fondo podía generar tanto dolor. ¿Sí? Y una de las cosas súper interesantes que analiza en su libro Pariremos con placer tiene que ver en que en un proceso fisiológico el útero debería funcionar algo muy similar a cómo funciona la vejiga. ¿Sí? Entonces, cuando se activan las fibras longitudinales, que son estas fibras que ven en el dibujo que van hacia abajo, de manera espontánea, las circulares se deberían abrir, ¿sí? Que son las que ustedes ven al otro lado. Entonces, en un proceso fisiológico de evacuación, en el fondo, cuando nosotros vamos a orinar, lo que sucede es que tenemos fibras longitudinales que están activándose y fibras circulares que se están activando, relajándose. ¿Sí? Entonces, en el fondo, es un proceso que en condiciones fisiológicas nos duele. Cuando nosotros estamos con mucho deseo de micción y vamos al baño a orinar, ¿sí? En un proceso fisiológico sentimos mucho relajo, incluso en algunos momentos si tenemos mucha ganas sentimos placer, ¿sí? Porque en el fondo se está activando un proceso natural y en condiciones de salud esto no genera dolor. Sin embargo, lo que señala Casilda en su libro es que por distintas razones, principalmente sociales y culturales, las mujeres hemos vivido décadas con nuestro útero espástico. ¿Qué significa eso? Que cuando se activan las fibras longitudinales, las circulares, en vez de relajarse, se aprietan y se produce un choque. Y este choque en el fondo de fibra es lo que produce esta espasticidad y este dolor. ¿Sí? En otros procesos musculares, en el fondo, que es lo que debería pasar en la contracción uterina, como por ejemplo también el bíceps y el tríceps, ¿sí? Este proceso se genera de manera sincrónica. Cuando uno se activa, el otro se relaja para poder hacer un movimiento. ¿Sí? Entonces, constantemente está haciendo la comparación de otros músculos, ¿sí? En donde no existe esta espasticidad, este choque. Sin embargo, en el parto, en el músculo uterino principalmente, se está produciendo este choque y este choque es lo que nos generaría principalmente el dolor. ¿Sí? Y que este choque, como analiza en su libro, no tiene que ver con algo fisiológico del parto, sino que tiene que ver con componentes también sociales, culturales, emocionales que ocurren en el proceso del parto, ¿sí? Y que nos generan esta espasticidad y básicamente este dolor. ¿Sí? También en la década de los 70, otro autor
estudiando el proceso del parto, la fisiología, la neurofisiología del dolor, en Frédéric Le Boyer define que la contracción que nosotros estamos acostumbrados a ver es una contracción espasmódica, que en el fondo es un calambre. ¿Sí? La contracción natural del proceso del parto debería ser como un latido más que una contracción, ¿sí? Entonces hablan del latido uterino, que es una respiración lenta con un ritmo, lo que yo les mencionaba al inicio, que el dolor del parto tiene un ritmo. ¿Sí? Que hace en el fondo que el útero más bien debería tener un palpitar, que este latido uterino que menciona en Frédéric Le Boyer, que debería ser lo mismo que ocurre cuando se produce un orgasmo femenino. ¿Sí? En el orgasmo femenino lo que se produce que después de varias contracciones, que son contracciones similares en el fondo a las que debería ocurrir en el proceso del parto, ¿sí? Estas contracciones, algunas quizás la podría percibir durante el orgasmo, generan este palpitar. ¿Sí? Sin embargo, en los procesos de parto no vemos necesariamente esta situación, ¿sí? La oxitocina endógena se libera de manera pulsátil y rítmica, ¿sí? Entonces está hecha también para producir este latido o este palpitar uterino que yo les mencionaba, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos viendo habitualmente en un proceso de parto, sobre todo cuando hay dolor, tensión, miedo, tiene que ver más con contracciones tipo calambre o espasmódicas que contracciones fisiológicas. Y si a eso le sumamos el uso de oxitocina exógena o artificial, estamos obviamente teniendo mucho más calambres que contracciones uterinas o expansión uterina. Y en relación al ritmo, como yo les mencionaba, es súper importante saber, sobre todo cuando las mujeres estamos entregando la información, o sea, una mujer que está gestando, saber que el dolor que el parto, perdón, tiene un ritmo, el dolor del parto tiene un ritmo, y que si bien podemos presentar un dolor físico, también vamos a tener pausas, ¿sí? Y vamos a tener pausas que nos van a permitir descansar. ¿Sí? Vamos a tener también contracciones, o sea, las fibras musculares se acortan para provocar esta contracción, pero también vamos a tener expansión, el cuerpo se está abriendo, ¿sí? El útero, si ustedes pueden analizar cuando tocan el útero, al percibir las contracciones uterinas, ¿sí? El útero empieza a crecer, ¿sí? El útero se expande en esta contracción. En el fondo lo que se contrae son las fibras cortitas del miometrio, pero el útero empieza a crecer, y luego viene la fuerza de la triple gradiente descendiente de la contracción y esto empieza a bajar. Entonces ustedes han percibido cómo este útero, cuando viene la contracción, crece, 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 y luego baja la fuerza, ¿sí? Entonces, por lo tanto, también es importante no solamente hablar de contracción, porque a veces también el poder simbólico de contraerse y apretarse, ¿sí? Y en el fondo el cuerpo en el parto no está generando eso, todo lo contrario, se está expandiendo en cada una de las contracciones. Y en esta definición del ritmo también es saber que vamos a tener malestar a lo mejor por este dolor físico, pero también inmediatamente se van a activar todo un mecanismo bioquímico para que nosotras liberemos endorfinas y oxitocina endógena, y por lo tanto después de esta etapa de malestar quizás o de este dolor físico, vamos a tener una compensación fisiológica y donde vamos a tener bienestar y nos vamos a sentir bien, que es lo que ocurre en el momento de las pausas, ¿sí? Y que este proceso va a ir acelerándose y también va a tener procesos más lentos, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces cuando nosotros no hemos parido todavía, ¿sí? O no imaginamos el proceso del parto, pensamos que el dolor es constante, ¿sí? Las mujeres como que a veces pensamos que vamos a partir con contracción y vamos a partir de parto, ¿cierto? Y esto va a ir subiendo, 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 y que parece que vamos a llegar a un momento que vamos a explotar del dolor y que ya me voy a morir y no voy a poder más. Y la verdad que no es así, y ustedes que han estado en las salas de parto pueden ver cómo esto va poco a poco, ¿cierto? Va en un ritmo, en un proceso fisiológico, obviamente, poco a poco, y que durante la contracción tenemos una manifestación del dolor, pero luego tenemos la pausa. Y la pausa es una de las cosas más importantes cuando acompañamos el parto. A veces nos enfocamos en trabajar en la contracción, ¿sí? Que en la contracción tratamos de hacer todo para que no duela, y la verdad que a veces no es tanto lo que podemos hacer ahí, ¿sí? Si ustedes en, analizan qué es lo que sucede en la contracción, a veces nosotros no podemos competir con el dolor físico, ¿sí? Sin embargo, donde podemos actuar para que la mujer tenga la energía, las ganas y toda esta liberación natural de hormonas es en la pausa. Y en la pausa podemos activar todos estos receptores
periféricos para aliviar la sensación del dolor, ¿sí? Entonces, muchas veces las mujeres durante la contracción hacemos una u otra cosa, o a veces ninguna, solamente con la libertad de movimiento es suficiente, pero en la pausa podemos hacer que esta mujer se relaje y pueda tener la energía y la fuerza necesaria para llegar a la otra contracción y así sostener cada una de las contracciones que van a llevarnos a parir, ¿sí? Y es importante saber que el ritmo del parto va a ser también muy distinto en cada mujer, en cada persona que está llevando un trabajo de parto. En- Depende también de factores individuales, ¿sí? De las experiencias previas de estas mujeres, depende también del entorno, depende también de quienes estemos acompañando, ¿sí? Todas sabemos que no es lo mismo incluso trabajar en un turno que trabajar en otro turno, ¿sí? Sabemos que en el fondo el ambiente y las personas generan una atmósfera distinta, ¿sí? Y por lo tanto para las mujeres también no va a ser lo mismo parir en un turno que en otro, ¿sí? Porque los factores también personales de quienes la acompañan van a estar influyendo, ¿sí? Y por lo tanto, como el dolor tiene tantos componentes y ritmos tan individuales, no lo podemos codificar. ¿Sí? No, no podemos preguntarle a una mujer, hoy día se ha analizado harto este tema de cómo podemos saber si los métodos naturales funcionan o no, y la gran mayoría se basa en ponerle un código o un número, o evaluarla con la escala del EVA, ¿cierto? Entonces le preguntamos a una mujer, bueno, ahora, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y probablemente una mujer en una etapa de parto avanzado del 1 al 10, ¿cuánto me duele? Es que me duele 1.000.000, ¿sí? No alcanzo a estar en esta escala, paso de esta escala. Sin embargo, cuando analizamos su percepción posterior al parto, volverían a repetir la experiencia, ¿sí? Porque el dolor del parto no es un dolor patológico que lo podemos evaluar con los mismos indicadores que estamos evaluando, por ejemplo, el dolor postoperatorio. ¿Sí? El EVA es muy efectivo para el dolor postoperatorio, porque es un dolor patológico en el fondo, que no se produce por algo fisiológico. Sin embargo, cuando estamos hablando de un dolor fisiológico, deberíamos utilizar otras escalas de evaluación, ¿sí? Que nos permitan darnos cuenta o saber o identificar si el método que estoy utilizando sirve o no sirve. ¿Sí? Entonces eso también es súper importante considerar que quienes estemos fuera de la sala de parto, a lo mejor vamos a ver que esta mujer grita, que a esta mujer le duele, alguien puede pasar por la sala y decir qué está pasando aquí, por qué no le pone una analgesia epidural. Sin embargo, cuando le preguntamos a esa mujer después del parto, ella no tiene la misma percepción de lo que ahí vivió. Ella a veces siente que no le dolió tanto, pero nosotros de afuera veíamos que esa mujer se revolcaba del dolor, ¿sí? Entonces eso también es importante considerarlo, que en el proceso del parto estamos acompañando algo muy, muy subjetivo, muy, muy personal de cada una de las mujeres que acompañamos y también ponerlo ahí en el fondo en la balanza, ¿sí? En estas condiciones o en estas percepciones que nosotros tengamos del dolor. Y lo que sí tenemos que tener claro que dentro de lo que es la neurofisiología, en- va a ocurrir una analgesia fisiológica. ¿Sí? En un proceso de parto fisiológico tenemos analgesia fisiológica, o sea, sí o sí vamos a tener liberación de endorfinas y por lo tanto nos va a doler menos y nos vamos a sentir mejor. Vamos a tener liberación de oxitocina endógena, entonces por lo tanto también vamos a tener satisfacción, bienestar, vamos a estar en un estado oxitóxico de calma y contacto. Y también la última década se ha visto que tenemos presencia de endocannabinoides que nos va a llevar a este estado de trance. Y creo que ustedes han visto mujeres en la última fase del parto, sobre todo, que entran en un estado que pareciera ser que no son ellas. ¿Sí? Y que es un estado muy parecido a lo que producen el efecto de la cannabis cuando la consumimos de manera externa, ¿sí? Es una especie de trance que nos lleva a percibir el mundo de manera muy distinta. Las mujeres pareciera ser que no miran a un punto fijo, que no escuchan cuando les hablamos, ¿sí? Es lo que se ha llamado que están en planeta parto. Y la evidencia ha mostrado que puede ser producto de estos endocannabinoides. Si, por ejemplo, ustedes ven acá una foto de una mujer, esta es una mujer que está pariendo, sin analgesia epidural, ¿cierto? Y está en una tina y está saliendo la cabeza. Si nosotros vemos su cara, no es una expresión de un dolor, ¿sí? Como esta imagen que tenemos del dolor de parto, sino que es una cara de estar en otro planeta. Y es lo que habitualmente vemos cuando se libera analgesia
la analgesia fisiológica del parto. Es algo muy similar a quienes realizan deporte. Si cuando realizamos deporte, y les voy a poner un tipo de deporte porque puede ser cualquiera, ¿cierto? Pero deportes que también requieren un esfuerzo, como por ejemplo subir una montaña. Subir una montaña, si no tenemos las condiciones físicas, si no entrenamos siempre y nos toca subir la montaña, puede ser tremendamente desafiante para el cuerpo, para el alma, para las emociones, para todo, ¿sí? Y probablemente si no he subido otras montañas, ¿sí? Voy a sentir a medio camino que ya no puedo más, que me quiero devolver. A veces me enojo conmigo misma, ¿por qué vine si yo sabía que yo no soy buena para esto? ¿Sí? Me enojo con la persona que va más adelante, que me llevó, ¿para qué me invitó? Yo nunca debería haber venido, me quiero devolver, ¿sí? Pero si tengo a alguien que me aliente, ¿sí? Y vamos, ya queda poco, probablemente siga, y también hay componente ahí de expectativa, de cognitivo, que dicen, bueno, yo sí, yo sé que puedo, no me puedo devolver, ¿cómo me devuelvo? Va a ser más largo la vuelta que la subida, y vamos, y seguimos, y seguimos. A veces arrastrándonos, sintiendo que ya no podemos más, que nos vamos a morir de cansancio, pero sin embargo, cuando llegamos a la cima, a la cumbre, y logramos atravesar esta este clímax que nos pueda generar subir la montaña, tenemos una liberación de endorfinas que nos hace sentir muy bien, hay una satisfacción, ¿sí? ¿Y qué hace? Que después queramos volver a ir a la montaña, ¿sí? O queramos repetir la experiencia. Y eso es lo que generan los deportes principalmente, y en mucha mayor medida que el deporte, lo que genera el parto, ¿sí? Y lo que genera un parto cuando tiene una buena experiencia, ¿sí? Cuando no tenemos el componente del sufrimiento, cuando no hay elementos externos que estén interfiriendo el proceso fisiológico, ¿sí? Y por eso las mujeres quieren repetir la experiencia de parto, porque además, como todo el dolor físico que vivieron se alojó en una parte del cerebro que no tiene recuerdos o memorias, si es que no quedó como un sufrimiento, las mujeres no se acuerdan de la percepción del dolor. Y cuando tienen su segundo hijo dicen, bueno, que no me dolió tanto, ¿sí? No sentí que me dolió tanto. Y en el fondo es porque no lo recordamos. Entonces eso también es súper importante considerarlo. Así que en una buena experiencia de parto, en dejando que la parte fisiológica actúe, vamos a tener la presencia de una analgesia fisiológica, ¿sí? Y es importante también saber que, como cualquier proceso fisiológico, y en especial del dolor, vamos a tener una respuesta al dolor, ¿sí? Como cualquiera de ustedes que hoy día se pegue en el dedo, ¿sí? Alguna se ha pegado en el dedo chico de repente cuando uno anda a pies pelados y se pega, eso genera un dolor terrible, ¿sí? ¿Y qué hacemos cuando tenemos un dolor? Tenemos una respuesta. Vamos a mover el pie. A veces vamos a echar un garabato. Vamos a tener una respuesta verbal, ¿sí? Nos vamos a sobar. Vamos a gritar si es que es muy fuerte. El dolor necesita de una respuesta, de una liberación. Y esta respuesta puede ser motora, moviéndome, vegetativa, o sea, instintivamente lo saco y hago cosas como no racionales, y verbal, o sea, me salen garabatos, me salen frases, me sale algo, ¿sí? Y por lo tanto, no debemos reprimir la expresión del dolor. Cuando nosotros vemos una mujer que está de parto, sobre todo sin analgesia epidural, vamos a tener una mujer que se quiere mover, que no quiere estar en la cama porque le genera incomodidad, que a veces grita, que a veces vocaliza, que hay un instinto que también que está actuando, que está haciendo que esta mujer tenga movimientos, expresiones corporales que la van a ayudar a liberar el dolor, ¿sí? La respuesta fisiológica es tremendamente poderosa porque también le ayuda a liberarse, y en la medida que se libera se descarga esta expresión y este dolor. Si no lo descargamos, ¿sí? Estamos generando más dolor. ¿Sí? Estamos entrando en una rueda en el fondo que no es fisiológica y que nos empieza a generar más dolor. Entonces, por lo tanto, no deberíamos reprimir a las mujeres que están de parto, ¿sí? Que están gritando, moviéndose. El dolor también tiene un estímulo endocrino, ¿sí? Entonces, el dolor intermitente, que es lo que sucede en el proceso del parto, intermitente porque tenemos la contracción y nos duele, pero después tenemos la pausa que nos podemos relajar, ¿sí? Este dolor genera un estrés. El estrés genera que liberemos catecolaminas. Y cuando liberamos catecolamina, inmediatamente el cuerpo tiene una respuesta compensatoria y liberamos oxitocina endógena y liberamos endorfinas, ¿sí? Y por lo tanto, rápidamente vamos a activar esta analgesia fisiológica. Si nosotros estamos frente a un estrés constante, ¿sí? Frente a un proceso patológico, una contracción tras otra porque tengo oxitocina exógena o sintética,
o no puedo liberar el dolor, entonces estoy todo el rato con estrés o tengo miedo, hay otras cosas, ¿sí? Tengo un estrés continuo que libero constantemente catecolamina y eso es lo que inhibe la producción de oxitocina y de endorfina, el estrés constante. Pero cuando el dolor es intermitente, con dolor y pausa, voy a tener constantemente un estímulo endocrino que me va a estar ayudando a sostener el dolor, ¿sí? El dolor también es un mecanismo protector. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una distosia de posición, vamos a ver que las mujeres se mueven de diferentes formas para ayudar a que rote la guagua. En el fondo, una mujer que no dejamos que manifieste su dolor o que nos muestre, ¿sí? Que nos muestre en el fondo porque se está expresando, ¿sí? No vamos a poder identificar cuando algo no está bien. ¿Sí? Las mujeres hacen posturas antiálgicas que le permiten en el fondo tener menos daño a su pelvis y también a facilitar a que el canal de parto se expanda y que el bebé pueda encontrar el mejor camino para salir. Entonces eso también es súper importante, que hay un mecanismo de protección del dolor, ¿sí? En, el dolor también genera un mecanismo regulador del descenso y la separación. En el fondo, esta experiencia dolorosa hace que nosotros queramos que esto también se acabe, ¿sí? No queremos estar constantemente sintiendo estas contracciones y este dolor, ¿sí? Nos está ayudando también a que, bueno, esto tiene que pasar, o sea, tengo que parir, porque me está doliendo y quiero ya acabar con esto. Y también hace un mecanismo que regula esta separación del bebé, ¿sí? O sea, yo quiero que tú salgas, yo quiero que tú nazcas, ¿sí? Yo quiero ya separarme en el fondo de este proceso de parto. Entonces es una experiencia también tremendamente significativa para poder vivir este proceso de separación, ¿sí? Nos vamos a separar de una persona, de un ser que estuvo con nosotros 9 meses o un poquito más a veces, ¿sí? Entonces eso también tiene que estar presente cuando entendemos el dolor. El dolor también protege al bebé del dolor, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono? Porque cuando nosotras como mujeres que estamos pariendo liberamos endorfinas, la guagua también va a liberar endorfinas, se las vamos a estar pasando a nuestro bebé, ¿sí? Y este dolor y esta liberación de adrenalina, también le vamos a pasar esta adrenalina al bebé. ¿Y por qué es importante que el bebé tenga adrenalina? Sobre todo en la última etapa del parto, porque va a ser lo que les permite adaptarse a la vida extrauterina. O sea, va a ser este estrés fisiológico que todos los bebés necesitan para poder adaptarse a la vida extrauterina y básicamente respirar, ¿sí? Entonces también el dolor es un mecanismo que protege al bebé para que no sienta dolor, ¿sí? Y para que se adapte a su vida fuera del útero. El dolor del parto es un proceso tremendamente transformador, ¿sí? Las mujeres que logran transitar este estado alterado de conciencia tienen una comprensión de la vida espiritual a veces durante su proceso del parto, pueden confrontar este esfuerzo del yo no puedo más. Una mujer que logra transitar esta etapa del parto, sobre todo cuando sienten o sentimos que nos vamos a morir, pero que sin embargo logramos sostenernos y transitar, son mujeres que se sienten tremendamente poderosas, que luego de esto sienten que pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? Es una mujer que probablemente pueda transitar mucho mejor su posparto, se sienta mucho más capaz de sostener a su guaguita en la lactancia. Y eso también es muy, muy importante. Hay una cosa interesante también que ocurre con el proceso del parto y que tiene que ver con el placer que puede generar. Casila Rodrigaña y Michel Oden, en su libro Las funciones del orgasmo, hacen hincapié en lo importante de la sexualidad y más concretamente del orgasmo en sí mismo para el correcto funcionamiento de los humanos en los diferentes procesos que participan, incluyendo el parto. Entonces, también tenemos que comprender que el parto es parte de nuestra sexualidad y al igual que en la sexualidad coital, por ejemplo, cuando tenemos un orgasmo y se libera oxitocina, se liberan endorfinas, ¿sí? En el parto está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que considerarlo dentro de nuestra esfera de la vida sexual, ¿sí? Y por lo tanto, desde ahí podríamos comprender que el parto también puede ser tremendamente placentero para algunas personas, ¿sí? Y acá hay algunos registros, ¿sí? De, por ejemplo, Ina May Gaskin, que es partera de Estados Unidos, que señala que los partos que ella acompañó en su comunidad, cerca del 21% señalaban que eran partos orgásmicos.
¿sí? También tenemos el registro de un hospital de París, en donde se señalaba un porcentaje de un 6% más o menos de mujeres que señalaban que durante el proceso tuvieron un orgasmo. Y acá quizá es importante señalar que no estamos hablando necesariamente del orgasmo coital, que es lo que habitualmente estamos acostumbradas a relacionar cuando hablamos de orgasmo, sino que también estamos hablando de un orgasmo que tiene relación con la contracción del útero, ¿sí? Y acá les señalo un extracto del libro Pariremos con placer de Casilda. Dice, en todo orgasmo femenino se producen contracciones del útero, lo que viene a ser otra perspectiva para entender las contracciones del parto, así como los partos orgásmicos, y que nos lleva a lo mismo, es decir, que el fenómeno conocido como orgasmo consiste en unos movimientos rítmicos del útero, estas contracciones, palpitares o latidos que yo les mencionaba, que al relajarse y al distenderse también relajan el cervix y es lo que generaría el orgasmo, ¿sí? Entonces eso también es súper interesante porque durante el proceso del parto se está generando esto, ¿sí? Se está generando esta contracción, esta distensión, estos palpitares o latidos del útero, ¿sí? Que podría ayudar en el fondo a que algunas mujeres lo puedan sentir como placer. Ahora, ¿qué es lo que habitualmente encontramos hoy día en las mujeres contemporáneas? No encontramos partos con orgasmo, ¿sí? Y esto lo podemos analizar de diferentes ámbitos, ¿sí? Y acá, sobre todo, los componentes sociales y culturales son muy, muy influyentes en cómo nosotros estamos percibiendo hoy día el dolor o el placer o cómo el parto puede ser o no parte de nuestra esfera de la sexualidad, ¿sí? Y las historias de parto que hemos escuchado las últimas décadas son historias de terror sobre el parto en general, que te vas a rajar, que te va a doler, que te van a tocar, y muchas historias que hacen que las mujeres tengamos más activado la parte negativa de parir que la parte positiva. Hay pocas historias de parto placentero. Pocas veces, o a lo mejor nunca hemos escuchado a una mujer que nos diga, no, sabes que mi parto yo no sentí casi nada, incluso sentí un orgasmo. Eso habitualmente, hoy día las mujeres no lo estamos escuchando, ¿sí? Estamos escuchando más estas historias terroríficas, ¿sí? Y que hacen obviamente que nos genere mucho miedo. Y el miedo es uno de los componentes más influyentes en el proceso del parto. El miedo genera este círculo vicioso en el fondo, ¿sí? Que hace que liberemos más adrenalina, porque cuando estamos con miedo estamos en estado de alerta, se activa el sistema en simpático. Si tengo miedo, tengo que estar ahí atenta por si tengo que arrancar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, las fibras musculares circulares se aprietan, ¿sí? Tenemos menos oxígeno, tenemos contracciones menos eficientes, ¿sí? Porque tenemos menos oxígeno, se produce acidosis, la acidosis empieza a provocar más dolor, entonces empiezan a actuar a través del miedo, se empiezan a activar una serie de componentes que hacen que el parto se perciba mucho más doloroso, ¿sí? Como les decía, vamos a estar todo el rato pensando que tengo que arrancar, ¿sí? Y estas respuestas de dolor en el fondo o de miedo van a quedar alojadas en nuestra corteza cerebral y en nuestra amígdala. Entonces, por lo tanto, es muy importante saber que cuando una mujer vive una experiencia de parto con miedo, ya sea por historias que les han contado, ¿sí? En- o porque ya tuvo una experiencia negativa, ¿sí? El miedo puede estar siendo un factor que está generando el dolor y no el dolor físico fisiológico del parto. Y aquí les muestro relatos o frases de mujeres que señala, por ejemplo, el dolor del parto es la cosa más horrible, te tocan en tu parte más íntima, eso me da miedo, te cortan, te ponen un montón de aparatos, todo eso me aterra. Y en el fondo muchas mujeres le tienen mucho miedo no solo al parto, sino a lo que se hace en el parto, o lo que les hacemos en el parto. Y eso también es súper interesante de analizar, porque nada de eso tiene que ver con las condiciones fisiológicas o con el parto fisiológico propiamente tal. Y también, como les señalaba en estos componentes sociales y culturales, la religión ha tenido una gran importancia en cómo nosotros percibimos el dolor, ¿sí? Y qué tan significativo puede ser, en el fondo, para las mujeres, principalmente, tener que parir con este mandato ancestral bíblico, que era que pariríamos a nuestros hijos del dolor por el pecado original. Y entonces esta historia también puede ser súper interesante de analizar, porque en el movimiento feminista de los años 60 fue una de las cosas que más se trabajó. ¿Sí? En el fondo no somos pecadoras, ¿sí? No somos culpables de nada. Y por lo tanto no tenemos por qué parir a nuestros hijos con dolor, y pareciera ser que ahí la analgesia epidural termina siendo como la tremenda revolución, entre comillas, ¿cierto? Porque nos permite en el fondo sacarnos este pecado original, no
seguir bajo el mandato bíblico de que pariramos con dolor y tener a nuestros hijos sin dolor. Sin embargo, si lo analizamos desde los ecofeminismos, ¿sí? También puede ser algo muy contraproducente para algunas mujeres o algunas personas, porque no nos permite tener control de nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando nos ponemos analgesia epidural, en el fondo entregamos el proceso fisiológico a otras personas que tienen que controlar que este proceso vaya de manera fisiológica, ¿sí? O en el fondo ya no tan fisiológica, pero que en el fondo otros nos digan que cómo tengo que hacerlo, versus cuando yo logro parir con mis propias hormonas, ¿sí? Y acá en el fondo, Michel Odena es un paralelo con el pariremos con dolor, muy parte de la historia bíblica, y nos señala cómo en el fondo María, como este arquetipo en el fondo de mujer que pare de manera natural y de manera muy, muy mamífera, puede ser también el eslabón que nos falta para poder comprender que uno de los grandes poderes que tenemos las mujeres hoy día en esta vida contemporánea es poder elegir tener un parto lo más mamífera posible, en el fondo lo más fisiológicamente posible, ¿sí? Y eso nos puede tener o nos puede hacer recuperar un tremendo poder, ¿sí? Entonces eso también es interesante de analizar desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Por mucho tiempo se ha pensado que, o se pensó, o quizás algunos siguen pensando, que la evolución del ser humano, ser humana, desde nuestros antepasados, ¿cierto? Mamíferos, básicamente del mono, hasta llegar a este Homo sapiens sapiens, generó que las mujeres o las personas cambiáramos nuestra forma de caminar, básicamente, y que eso generara modificaciones en nuestra pelvis, por un lado, y también modificaciones en nuestro encéfalo, ¿sí? En básicamente el tamaño del cráneo. Y eso empezara a generar que el parto fuera más difícil, ¿sí? En la especie humana y más doloroso. Y por muchos años se siguieron estas teorías evolutivas, en el fondo, basadas en estos conceptos, y se siguió pensando que en las mujeres nos dolía más porque no habíamos puesto de pie en el fondo y nuestra pelvis había cambiado, y porque los humanos o humanas que estábamos pariendo tenían básicamente el cráneo más grande. Esas teorías ya no existen en el fondo, ya están confirmadas que no son, básicamente porque si bien se modificaron los diámetros de nuestra pelvis al ponernos de pie, ¿sí? También se vio que el crecimiento encefálico no era intrauterino, sino que era extrauterino. ¿Sí? Entonces, en el fondo, las mamíferas humanas o humanos nacemos con el mismo tamaño del cráneo de hace muchos siglos. Sin embargo, en nuestros primeros 9 meses de vida, este cráneo empieza a crecer de mayor medida para tener mayor desarrollo encefálico, ¿sí? Y eso también es súper importante poder considerarlo, incluso basándose en la teoría evolutiva. En estos autores, en este caso Casilda, que desarrolla el tema del placer en el parto, señala que en el fondo el desarrollo de una sexualidad sin precedentes en la cadena evolutiva, básicamente en uno de los pocos hasta el momento, quizá uno de los únicos mamíferos que se señala tener placer u orgasmo en las relaciones sexuales es la especie humana. Y por lo tanto sería esta conexión con la sexualidad, con el placer, con el orgasmo, sería como la gran clave de la evolución de los seres humanos y seres humanas. Y por lo tanto, el útero, ¿sí? Como un músculo de placer, sería como el gran poder que tiene hoy día la humanidad, ¿sí? Para poder evolucionar y que pudiese haber sido uno de los eslabones de la evolución de la humanidad. Entonces eso también es súper interesante como una teoría también y una arista más de cómo podemos analizar el parto y cómo el útero en el fondo, no solo para el parto, sino que el útero como un órgano tan importante y una matriz tan importante de poder para la vida de las mujeres y para la vida de la humanidad. Recuerden que cada uno de nosotros estuvo dentro de un útero, entonces eso también es súper importante. eh, el poder que tiene ahí, la energía que tiene ese útero, también es importante analizar. Y una de las cosas también dentro de lo social y cultural tiene que ver cómo en la medida que ha ido avanzando la historia, sobre todo en las últimas décadas, la represión del dolor ha sido una forma de controlar a las mujeres, ¿sí? Y gran parte de cómo se inicia la preparación o la psicoprofilaxis, como se llamaba en su momento del parto, tenía relación con tener a las mujeres controladas. En el fondo lo que se pretendía era que todas las mujeres estuvieran, porque querían que todas estuvieran en una sala. Recuerden que hace
unas décadas atrás, todos los prepartos eran compartidos. Entonces, en el fondo querían tener a las mujeres controladas en estas salas de preparto y tener que la mujer respirara de una forma especial, ¿cierto? Y todas unas teorías que se generaron en esa época para en el fondo no tener expresión del proceso del parto. Y ahí es donde es importante también saber que cuando estamos acompañando el dolor del parto no queremos tener a mujeres controladas, ¿sí? Lo que necesitamos o lo que esperamos es que le entreguemos a las mujeres herramientas para que ellas puedan transitar y sostener su trabajo de parto, algunas con mucha expresión y otras con no tanta expresión, dependiendo de la personalidad también de cada una. ¿Sí? La manifestación y las expresiones corporales también son culturales. Probablemente las mujeres latinas somos muy distintas a las mujeres francesas, que plantea Michel Oden en su libro. Quizás la mujer latina necesita mucho más abrazo, contención, miradas, palabras, vocalizar, conversar, sí, bailar también. Ustedes que están a lo mejor en lugares donde están acompañando mujeres de Centroamérica, son mujeres que se mueven mucho más que una mujer obviamente que vive en otra esfera social y cultural en donde a lo mejor el silencio es lo más importante para ella. ¿Sí? Entonces también es súper importante de considerar. No, la preparación para el parto, entre comillas, preparación o la educación prenatal no está enfocada en controlar ni reprimir a las mujeres, todo lo contrario, ¿sí? Está enfocada en ayudarles a transitar su parto. ¿Sí? Y cuando hablamos de placer, también es súper importante considerar este componente social y cultural y saber que no todas las personas entienden por placer lo mismo, ¿sí? Y las mujeres coinciden en entender el placer y dolor como una sensación física y la satisfacción y el sufrimiento como una sensación emocional. O sea, también hay ahí algo separado. Y también saber que para algunas personas pueden vivir de forma muy distinta el placer y a veces el placer como culpa. ¿Sí? Sobre todo cuando hay componentes religiosos importantes en su vida personal y familiar, y el dolor también como una gran satisfacción. Hay mujeres que creen que por sentir dolor en su parto, ¿sí? Sienten mucha satisfacción por eso o lo relacionan con una buena madre, ¿sí? Y acá es súper importante que tenemos arquetipos también de mujeres. Y por un lado tenemos a María como el gran arquetipo de la madre, ¿cierto? De la Virgen María como madre. Y por otro lado tenemos el arquetipo como, entre comillas, negativo de María Magdalena como la gran pecadora, ¿sí? Y María Magdalena la tenemos relacionada con el placer y el pecado y a María con la virginidad, o sea, con no placer, ¿sí? Y la maternidad y ser la buena madre. Entonces eso también es súper importante, que en la gran mayoría de las culturas occidentales ha primado también un componente religioso, ¿sí? Que nos ha hecho ver el dolor o el sufrimiento como la buena madre, ¿sí? Y el placer, ¿sí? O la satisfacción en el fondo como el pecado original. Entonces eso también es importante considerarlo para saber en el fondo que nos vamos a encontrar con mujeres de diferentes en sociedades, culturas y también de distintas religiones donde trabajar, ya sea el dolor o el placer, va a tener que ser diferente, ¿sí? Y vamos a tener que entenderlo también cuando lo estamos acompañando. También es importante considerar en cuando hay parejas en el parto y cómo ellos perciben el dolor del parto. Yo sé que ustedes trabajan en lugares donde el padre está presente y la pareja, la gran mayoría de las veces, es una pareja masculina, aunque probablemente sabemos que a veces nos encontramos con parejas que son mujeres, pero la gran mayoría hoy día en nuestros lugares de trabajo son hombres. Y también sé que probablemente algunas de ustedes se han encontrado con alguna dificultad de cómo podemos incorporar a este hombre en el proceso fisiológico, básicamente, cómo lo incorporamos al proceso del parto. Y aquí también es importante reconocer que para el hombre o la figura masculina a veces no es tan fácil en comprender el dolor. ¿Sí? A veces hay en componente incluso biológico que les puede faltar a los hombres para poder comprenderlo, ¿sí? Y básicamente que a veces tiene que ver con que no han transitado un proceso de parto y no, obviamente no lo van a transitar nunca, ¿sí? A veces algunas autoras señalan que el hecho de no tener útero también es algo que no pueden empatizar necesariamente con las mujeres, ¿sí? Y que por lo tanto a veces no es tan fácil poder empatizar y comprender el dolor que están teniendo en sus parejas, en este caso en las mujeres que están transitando el dolor.
Y con esto no quiero decir que el hombre no pueda estar o la pareja no pueda estar en el parto, pero sí creo que es importante que la pareja que esté en el parto tiene que tener cierta información durante el proceso de gestación, porque si no, para él puede ser muy descolocante ver a su mujer en el proceso de parto, ver manifestándose con el dolor y muchas veces son ellos los que insisten por la analgesia epidural y no necesariamente la mujer que está de parto, porque son ellos los que no logran comprender lo que ahí está sucediendo. Entonces, el hombre o la pareja, ¿cierto? Que está acompañando, tiene que recibir educación prenatal, tiene que saber que la mujer va a tener expresión del dolor, que la mujer va a estar en un trance, que la mujer va a llegar un momento en que va a decir que no puede más, que se está muriendo del dolor, que la mujer a veces va a pedir que le saquen la guagua y van a pasar una serie de situaciones que van a hacer que si él no tiene la información, lo descoloque completamente, ¿sí? Entonces, no basta con que solo dejemos entrar al papá al parto o al trabajo de parto, en este caso al papá o a la pareja, sino que también entreguemos herramientas para que ellos puedan estar ahí, ¿sí? A disposición, ¿sí? Y acompañando realmente a las mujeres. Ustedes a lo mejor pueden leer algunos textos, por ejemplo, autores como muy importantes en el área de la obstetricia, como Michelle Oden, que dicen que la figura masculina no es tan positiva y que ojalá que el papá no esté presente en el parto. Sin embargo, también encontramos otra serie y hartos artículos que señalan todos los beneficios que tiene que el papá entre al parto. Entonces, nosotros obviamente tenemos que poner ahí en la balanza y tenemos que ver qué es lo que necesita la mujer también, si estar ahí o no. Y también tenemos que trabajar esta cualidad femenina en los hombres, que es acompañar, ¿sí? Y entregar cuidados. Históricamente los hombres no han estado a cargo de los cuidados, entonces no es algo que se les dé naturalmente y tan fácil. Sin embargo, no es algo que no se pueda trabajar, todo lo contrario, el que pueda trabajarlo durante la gestación, incluso sería ideal que antes, ¿cierto? Pero si ya solamente lo podemos trabajar durante la gestación, el cuidar, el empatizar, el estar ahí abierto y receptivo para la mujer que está acompañando es fundamental porque es lo que también va a necesitar después este bebé que va a nacer. También necesita un padre que sea un padre cuidador, receptivo, empático, ¿cierto? Que esté presente ahí. ¿Sí? Entonces, es súper importante con el papá trabajar el tema del dolor en lo prenatal, porque el dolor también, el dolor de parto para este hombre también puede ser una fuente de estrés, tensión, ansiedad, ¿sí? Entonces, no tenemos que verlo como algo negativo en el fondo, pero lo podemos ver también como una oportunidad, pero sí es necesario trabajarlo desde antes, ¿sí? En el fondo poder rescatar estas cualidades femeninas que son más innatas en el fondo del cuidar, del empatizar, del estar ahí, trabajarlo con los hombres durante el prenatal. Y si ya no lo pudimos trabajar en el prenatal y este hombre llegó con nosotros, o esta pareja llegó con nosotros a la sala de parto, en esos ratitos que tenemos en las pausas, poder entregarles ciertos elementos para que ellos puedan estar presentes, ¿sí? Y también ellos puedan sostener esta etapa, en el fondo, estas etapas del proceso del parto. También es súper importante saber que hay dolores que no son fisiológicos y que hay dolores que son por posiciones fetales más difíciles o distóxicas. Y es súper importante acá, primero, haber reconocido el dolor fisiológico del parto. Entonces acá yo le invito a poder comenzar a escuchar a las mujeres fisiológicas de parto, sobre todo a las que no le hacemos intervenciones innecesarias, porque cuando uno reconoce el dolor de parto fisiológico, luego es más fácil reconocer cuando un dolor es distóxico. Inmediatamente nos damos cuenta cuando ese dolor es emocional, ¿cierto? Porque a lo mejor alguna historia hay allí que no es un dolor de parto necesariamente. Nos damos cuenta cuando es un dolor a lo mejor de una distosia del trabajo de parto, ¿sí? Porque es un dolor completamente distinto, ¿sí? En, y cosas físicas que pueden ocurrir cuando nos damos cuenta que hay un dolor de una distosia del trabajo de parto. Primero es porque hay dolor en la contracción y dolor en la pausa también. O sea, ese dolor no para. Hay pubalgia y lumbalgia. También se asocia a mucho más movimiento y cambios de postura. En general, ya no hay vocalizaciones guturales, sino que hay vocalizaciones más agudas, ¿sí? Más gritos en el fondo, más que un dolor como más gutural. También hay sensación de pujo antes de la dilatación completa, también nos podemos encontrar con cuellos del útero más gruesos, con un borde anterior muy grueso, edematoso, ¿sí? Entonces también el cuerpo da señales de que esto puede ser un dolor distóxico. Pero para reconocer un dolor distóxico, primero tenemos que darnos la oportunidad de conocer a mujeres
en un proceso fisiológico y una mujer que se expresa naturalmente en un parto, que se mueve naturalmente en un parto también, ¿sí? Que está en el fondo expresando su dolor, ¿sí? De manera fisiológica. Y también es súper importante reconocer que la gran mayoría del dolor que las mujeres viven en el parto son por intervenciones innecesarias, ¿sí? Y por todas estas intervenciones que le hacemos de manera rutinaria, que no tienen evidencia científica, ¿sí? Y que hacen que las mujeres perciban el dolor mayor de lo que deberían sentirlo. Dice, solo el hecho de estar en un hospital en el que estás rodeado de personas que te miran, te tocan en tus partes más íntimas, te introducen tubos, cable y aguja y te dicen lo que debes hacer. En el fondo, solo ese hecho genera mucho más dolor, ¿sí? Y ninguna de estas, en el fondo, ninguna de estas intervenciones tiene que ver con un proceso fisiológico del parto. Y con esto no quiero decir que no haya intervenciones que sean necesarias, ¿sí? Porque a veces sí nos encontramos con procesos de parto que salen de la fisiología y que tenemos que intervenir, ¿sí? Sin embargo, la evidencia nos muestra que la gran mayoría de los partos en Chile son intervenidos de manera innecesaria, o sea, mujeres fisiológicas con gestaciones fisiológicas son intervenidas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos también que reconocer que gran parte del dolor los causamos nosotros, en el fondo nosotros quienes estamos acompañando a las mujeres. Y ahí es la invitación. En el fondo la invitación no es abolir el dolor, no es sacarlo, el dolor del parto lo vamos a tener probablemente y vamos a seguir por varias décadas con un dolor físico y bueno, quizá en 10, 20, 30 años más la experiencia de parto que vamos a contarle a nuestra hija, a nuestra nieta, a nuestra descendencia va a ser distinta y la experiencia de parto también para nuestra descendencia va a ser distinta y nos vamos a encontrar con otra cultura de parto, quizás. Y bueno, en el fondo para eso estamos trabajando hoy día, ¿cierto? En, pero mientras nos encontramos con mujeres que han escuchado historias de parto muy negativas, ¿sí? Y por lo tanto su experiencia de parto tiene este componente, ¿sí? Tiene este componente y es un gran desafío también, ¿sí? Es un gran desafío poder ahí sostener a estas mujeres, pero por sobre todo es un gran desafío no realizar intervenciones innecesarias, ¿sí? Intervenciones que también pueden ser tremendamente violentas para las mujeres. Y como ya les señalaba antes, y también lo señala Verena Smith en su libro El dolor del parto, que se los recomiendo, no se trata de controlar para reprimir, sino más bien de transformar el dolor en expresión. ¿Sí? Entonces eso también es súper importante poder facilitar que las mujeres tengan una expresión fisiológica natural libre durante su proceso de parto. Y aquí les quiero mostrar un video del documental El parto orgásmico que muestra una mujer que relata la experiencia de un parto con orgasmo durante su trabajo de parto. So soft, and through each rush that I was having, I was actually purring, completely relaxing into the moment without any fear of experiencing pain. And in that, my body translated the sensation as pleasure rather than pain. And I ended up having 2 incredible rolling orgasms that just poured through me. That was a little bit of a surprise. I'm blushing. We have to get the truth out about birth. We have to offer the information, the option of spontaneous birth, natural birth, as an enticing opportunity. I did a survey of 151 women who live in my village. Some of them gave birth in hospital. Here comes your baby. Oh, there you go. Baby's out. Baby's out. Baby's out. Baby girl. Hi, sweetie. Hi, sweetie. Oh, she's so cute. It's a boy.
The hour after birth is a precious and unique time for both mother and baby. All of those hormones that reach peak levels at the time of birth are also still at elevated levels. So both mother and baby are in this, what I call, ecstatic hormonal state, which makes a perfect situation for them to meet and fall in love with each other. Never again will they be in the same hormonal state that they... We're starting to realize that the environment, the physical surroundings that we're in, our frame of mind and our emotions, who we're connected to at the time, has a profound effect on the infant's health. I love you, sweetie. It would be wonderful in this culture for more women who have positive birth stories to communicate that more often to women who are one. Bueno, este video en el fondo lo que rescata es las expresiones corporales también que podemos ver. Esta mujer relata que en su parto tuvo orgasmo, ¿sí? Y en el fondo los sonidos, la expresión corporal, la expresión facial también está mucho más relacionado con un orgasmo femenino que con la, en el fondo, expresión más habitual que nosotros vemos o hemos escuchado de parir, ¿sí? O de pujar o de las contracciones. Y es un poco la invitación, ¿sí? A darnos cuenta de que hay una fisiología que afortunadamente nos favorece en el proceso del parto, que el cuerpo está diseñado para parir, para sostener el dolor, que no va a haber nada que no podamos sostener la gran mayoría de las veces, y que si hay algo que no podemos sostener son las intervenciones innecesarias y la violencia que puede ocurrir durante el parto. Así que la invitación es a trabajar en eso, en reconocer la fisiología, en poder profundizar. Les recomiendo estos libros, ¿sí? Que hablan un poco de las partes fisiológicas del parto, como el libro de Beren Smith, que es El dolor del parto, pero también otros componentes más bien relacionados con el placer, como Pariremos con placer, las funciones del orgasmo, y también cosas más sociales y culturales como Parir sin miedo, ¿sí? Así que la invitación es seguir avanzando, ¿sí? Y que puedan ir reconociendo la fisiología del dolor del parto en las mujeres que ustedes están acompañando. Así que nos volvemos a encontrar en otra clase. Muchas gracias por escucharme.